El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes, porque ven, y los oídos de ustedes, porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Dos textos que la Iglesia nos propone para hoy en el encuentro con el Señor en su palabra, en el Verbo hecho carne. El primer texto del libro del Éxodo nos cuenta cómo el Señor baja al encuentro del pueblo para hablarles desde la nube en el monte Sinaí. No tenemos un Dios lejano, no tenemos un Dios al que hay que llamar por celular, no. No tenemos un Dios para hablar con Él por correo, por email, a esperar 15 días una respuesta. No, hijos, no lo tenemos. Tenemos un Dios que baja hasta nosotros. Nos dice este texto muy bonito que salieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí, frente a la montaña. El Señor le dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo y te crean siempre. Qué hermoso es el Señor, hijos. Qué maravilloso el Señor. Siempre ha estado buscando incansablemente, sin agotar su bondad, su paciencia, su misericordia. Siempre ha agotado todo recurso para acercarnos a nosotros, para acercarse a nosotros, para hablarnos, para que nosotros le escuchemos. Voy a acercarme a ti para hablar contigo y para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo. Le dice a Moisés, a nuestro patriarca, y te crean siempre. Hijos, todo lo que ha hecho Dios por nosotros, y no ha sido posible. No ha sido posible.
Vemos en el texto bíblico del Evangelio que el Señor Jesús les habla en parábolas. Mejor lenguaje que las parábolas no podía haber. No era un lenguaje técnico y especializado. No era un lenguaje donde pudieran solamente entenderle los estudiosos del momento. No. Era un lenguaje del común y del corriente en aquel momento. Les hablaba con parábolas, con ejemplos que todo el mundo podía entender y podía conocer. Y los apóstoles le preguntan, ¿por qué les hablas en parábola? Y él les dice, a ustedes se les ha dicho todo clarito, pero ellos, como ven, como miran y no ven, como oyen y no escuchan, les tengo que hablar en parábolas a ver si así se les queda alguna cosita. Y hace alusión a un texto bíblico del profeta Isaías. El profeta Isaías fue quien dijo esto: oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Eso lo dijo el profeta Isaías, muchísimos años antes del Señor Jesús. Hoy el Señor Jesús les está hablando en parábolas, a ellos en este momento, y a nosotros también. O sea, la misma situación que le pasó, la misma situación que le sucedió al profeta Isaías muchísimo antes del Señor, en el texto bíblico le está pasando al Señor hace 2020 años. Y hoy nos pasa a nosotros. Si no estuviese embotado nuestro corazón, nosotros tendríamos la posibilidad, hijos, de haberle escuchado al Señor, de haber atendido a su clamor. Ya nosotros deberíamos de ser mejores. Todavía no, hijos. Seguimos en proceso de formación, seguimos en proceso y en vías de acercarnos al Señor Jesús. Él se ha acercado todo lo que quieras hacia ti, pero tú haces intentos por acercarte al Señor y ni así le hemos podido entender. Dice el Señor Jesús por medio del profeta, el corazón está embotado y por eso no escucha mi palabra. Y está embotado de qué? De todo, de todo, de todo. Uno escucha radio y hay cualquier cantidad de situaciones en las que te invitan a hacer y a vivir un libertinaje, a no hacerle caso a nadie, a que tú eres el superhombre, la supermujer, que tú no necesitas de Dios, que tú lo único que necesitas es creer en ti y no más. Uno va a la televisión y encuentra sexualidad por todos los lados, violencia por todos los lados, muerte, armas, hijos desenfreno, o sea, una cosa caótica. El corazón del ser humano, como en el tiempo del profeta Isaías, como en el tiempo del Señor Jesús y como en estos momentos, está embotado. Y por eso no nos llega el texto bíblico, el mensaje de la palabra de Dios. Pero yo quiero hacer caso omiso a lo que el Señor nos dice. A ustedes se les ha revelado el mensaje. A ustedes, a nosotros. Yo creería que en sus corazones, a pesar de que estamos en medio de la sociedad y que la sociedad nos va permeando con sus ideologías tontas y bobas, y que a pesar de que hacemos un esfuerzo por no meternos allá,
de una o de otra forma, en algún momento estamos allá metidos, en el fango, en el pecado, embotados en el pecado. A nosotros el Señor nos ha escogido, nos ha llamado y hoy vuelve a aplicar el texto bíblico, a darnos todo el conocimiento de su verdad y de su sabiduría. Queridos hermanos, es lo que nosotros tenemos que pensar. Hoy el Señor, todos los días, 6 de la mañana, 6 de la tarde, baja a este templo por medio de la Santa Eucaristía, a hablar con nosotros, a estar con nosotros, a amarnos, a darnos su cuerpo y su sangre, para que nosotros seamos y vivamos felices. Dejémonos amar por Dios. Hijos, no tenemos que hacer ningún otro esfuerzo, sino dejarnos amar por el Señor. Seguir viniendo insistentemente, perseverantemente al encuentro con el Señor para poderle escuchar cuando baje, para poderle escuchar su mensaje, para poder entender un poquito cada día qué es lo que me quiere decir y qué es lo que quiere para mí en ese nuevo día. Yo quiero entender que nosotros tenemos el corazón embotado, pero no como lo pueden tener otros hermanos que ya están agarrados totalmente por la sociedad, por su forma de pensar, por su pensamiento y su forma de actuar, y que todavía nosotros tenemos un espaciecito en el corazón donde sentimos deseos de venir al templo, deseos de encontrarnos con el Señor, deseos de escuchar su mensaje y deseos de cada día seguir luchando con nuestras debilidades, con nuestras fragilidades, con nuestras infidelidades, con nuestros pecados, para que cada día el Señor nos regale su palabra, su mensaje y que le podamos escuchar. Que la Santísima Virgen María, queridos hermanos, que no se dejó permear por la sociedad del momento, ella que sí supo, queridos hermanos, serle fiel a su divino Hijo, nos enseñe, nos abrace con su preciosísimo manto, nos enseñe, nos forme, nos acompañe, nos dé todo el conocimiento que debemos tener del Señor para vivir a su lado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu